Primera de Corintios, capítulo 14. Y vamos a repasar lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Los dones del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuáles hemos visto ya? Venga, así rapidito. Sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, lenguas e interpretación. Muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre la profecía. Sobre la profecía. Primera de Corintios 14. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la profecía. Y este don lo tenemos tanto en la lista de los dones de 1 Corintios 12, cuando habla de que a unos Dios les dio lenguas, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, etc. Y al mismo tiempo es curioso porque el desarrollo de este don aparece también en la lista de los 5 ministerios de Efesios 4:11, cuando dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Bien? Y aquí alguien que desarrolla este don de una forma especial sería como un ministerio, sería de profeta. ¿Bien? Por tanto, la profecía no es solamente algo del Antiguo Testamento. Y esto es importante porque si habéis leído la Biblia veréis que en el Antiguo Testamento hay muchos profetas. ¿Bien? ¿Sabemos algún nombre por ahí rápido? Samuel, Jeremías. Muy bien, los tenéis ahí controlados. Muy bien, muy bien. Dios hablaba a las personas por medio de profetas. Y este ministerio de profetas sigue en el Nuevo Testamento. Luego hablaremos un poquito más detallado sobre esto, de qué diferencia quizás hay entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta de después de Jesús. ¿Bien? Y cuando pensamos en profecía, la mayoría de nosotros pensamos en que me dicen algo del futuro. ¿Sí o no? Una especie de vidente. Me han dado una profecía. Me han dicho que el martes me van a llamar para un trabajo. Algo del futuro. Normalmente pensamos en esto. Pero la función principal de la profecía no es leerte tu futuro, sino, vamos a ver en 1 Corintios 14, 3, dice así: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, una profecía tiene que tener estos requisitos, o tiene que tener esta función. Tiene que tener una función de edificación, y luego vamos a hablar ahora un poquito más de esto, exhortación y consolación. Edificar la fe, corregir con amor y consolar a aquel que está afligido. ¿Y qué es edificar? ¿Alguien hay aquí de obra? Muy bien, poner fundamentos y fortalecer, por tanto, si son fundamentos, fortalecer la vida espiritual de la persona y luego ayudarles en el crecimiento, porque una obra va de abajo para arriba y va creciendo. ¿Qué es exhortar? Aconsejar, llamar al arrepentimiento, ¿no? A la obediencia, es decirle, oye, venga, que por ahí quizás tienes que hacerlo mejor, tú puedes, hay una forma mejor de hacerlo, Dios tiene grandes cosas para ti, mejor si corriges esto. Exhortar y consolar, es decir, traer ánimo, transmite el amor de Dios y trae sanidad interior. Y algo que también es, aunque no están estas 3 cosas, pero algo que es inherente a la profecía es que va a traer una confirmación de la presencia de Dios y de su voluntad. Porque el profeta habla, la profecía es al final una palabra de Dios en un momento dado. Es que Dios habla a través de la persona para estas funciones que hemos visto. ¿Y qué cosas vemos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que ocurren? Pues mira, Dios usó una palabra profética quizás para dirigir a una misión. Si vemos en Hechos 9, versículos 10 al 17, vemos como aquí está hablando sobre la historia de Ananías y de Pablo, ¿no? No, pero en Hechos 9 habla de Ananías, que Dios le llama para que ore por Pablo. Vale, esta es otra historia. Muy bien. Entonces vemos aquí que a Ananías, Dios le habla y le dice, dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
Y fijaos, él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Pablo ya había visto que alguien llegaba, lo había visto ciego, Pablo había visto ya ciego, había visto que alguien llamado Ananías iba, le ponía las manos y recobraba la vista. Y al mismo tiempo Dios está hablándole a Ananías diciéndole, ve, porque te está esperando. Y dice, le tengo que mostrar cuánto tiene que padecer en mi nombre. Es decir, aquí había una dirección, una misión que Dios estaba otorgándole a Ananías y ya estaba informando a Pablo previamente de lo que iba a ocurrir también. Sirve también para confirmar llamados. Y luego hablaremos un poquito de cómo se muestran estas profecías. Pero, por ejemplo, en Hechos 13, dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, hay una confirmación del llamado. Dios habla y dice, necesito que me apartéis a Bernabé y a Saulo, porque yo les voy a enviar a una misión. También la profecía nos puede advertir de peligros. Y vemos en Hechos 11, y lo podéis leer tranquilamente en casa, 27-30, hay un profeta llamado Agabo, que habla de que va a venir una hambruna. Y por tanto los cristianos empiezan a moverse y empiezan a ofrendar ya para cubrir esto. De igual forma, no sé si es el mismo Agabo o otro, esto no tengo que informarme bien, pero es el mismo nombre. Y dice que también fue el que cogió el cinto y ató a Pablo y le dijo, cuidado porque este hombre de quien pertenece este hilo va a padecer y va a ser traído por gentiles. Por tanto, la profecía puede servir para un aviso, pero no significa que te esté leyendo el futuro, no te está diciendo toda la información, no es como una lectura de cartas, vas a descubrir el amor, te va a ir bien en la vida, vas a recibir dinero. Puede ser un aviso que Dios te da y dice, va a venir un tiempo de dificultad, por tanto prepárate. Es una manera en que Dios te está avisando de que tú tienes que prepararte. O incluso para confirmarte, fíjate que en esta historia, Él le está diciendo a Pablo que va a sufrir y Pablo no cambia sus planes. Es decir, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te llamó. Pero Dios te está diciendo, mira, va a venir un momento de dificultad en tu vida, pero yo lo tengo controlado. Por eso te estoy avisando. Así que esto va a pasarte, tú tranquilo, está en mis planes, no es algo que se me escapa de mi control, no es algo que te va a pillar por sorpresa. Yo ya estoy ahí. Por tanto, siempre la profecía va a fortalecer a los creyentes. Así que puede servir para dirigir misiones, para confirmar llamados, para advertir de peligros y para fortalecer a creyentes. Y vamos a lo que nos corresponde a nosotros. La profecía es un don que tenemos que buscar nosotros, activamente. Dice en el 14.1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y dice, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Y por qué dice sobre todo? Y en este capítulo 14, que lo leímos mucho la semana pasada, está haciendo como una contraposición de las lenguas y la profecía, y está hablando de que las lenguas sirven para edificación propia, pero la profecía sirve para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios que es dada para la iglesia. Y yo me había puesto aquí una pregunta, ¿sería la profecía el don mayor? Y bueno, yo creo que no está hablando aquí de un orden de cosas es el mejor de todos, pero sí está hablando de que es de los dones de más madurez, en el sentido de que es para edificación de otros. No es para mí, es para otros. Y vamos a ver cómo esta profecía no solamente, y es muy difícil separarla quizás de otros dones que interactúan con ella, tiene una conexión y es como un todo, y es muy complicado separarlo. Y vamos a poner ejemplos. La profecía puede ir quizás unida al don de lenguas si esta es interpretada. ¿Por qué? Porque alguien habla en lenguas y de repente alguien recibe interpretación. Y en esa interpretación hay palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios hay algo que Dios está llamando a su pueblo, es algo que sirve para exhortar, para edificar o para corregir. Por tanto, ¿podríamos considerarlo profecía? Sí. En interacción con una interpretación de lenguas.
Podríamos también ir la profecía unida a una palabra de sabiduría. Porque si en medio de una profecía donde Dios te está hablando y te está exhortando, está edificando, está corrigiendo, Dios te da una respuesta específica para una situación que tú estás pasando, vimos que eso era la de palabra de sabiduría. Por tanto, dentro de la profecía hay una palabra de sabiduría. ¿Podría haber una palabra de ciencia en una profecía? Sí, porque si dentro de la profecía Dios revela a esa persona que está dando la profecía algo que era imposible que supiera sin la intervención del Espíritu Santo, por tanto la profecía está unida ahí a la palabra de ciencia. No sé si me hago entender. ¿La profecía puede ir unida al discernimiento de espíritus? Sí, porque si en medio de la profecía Dios está revelando que una persona o algo que está sucediendo, Dios lo está usando de una forma específica o te está advirtiendo de que el enemigo está queriendo hacerte daño de alguna forma, está revelando discernimiento de espíritus en medio de la profecía. E incluso los dones que aún no hemos visto, pero la profecía puede encender el don de fe. Por ejemplo, ¿por qué cuando Josué y Caleb vuelven de inspeccionar Canaán, ellos dicen: mira, sí, la tierra está llena de gigantes, pero nos lo comeremos como pan? ¿Por qué hablan así? Porque hay una palabra de Dios de que esa tierra les pertenece. Hay una profecía de que todo lo que vayan a pisar va a ser de ellos y por tanto se activa el don de fe y yo me aferro a esa profecía y yo digo: esto es mío, me los como pan, me da igual lo que mida. Por tanto, la profecía puede activar el don de fe, igual que otros dones. Por ejemplo, el don de milagros o de sanidad. Si Dios en esa profecía te dice que, como en este caso que hemos visto, por ejemplo, que le dice a Ananías: ve y ora por él, ¿para qué? Reciba la vista. Por tanto, esa profecía, esto que recibe Ananías, sirve para activar la sanidad, para activar un don de milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata quizás de que la profecía sea el don mayor, pero digamos que sería un don que lo engloba un poco en general todo, que puede ir en interacción con cualquiera de los otros, que es un don que al final en la profecía no es más que una palabra de Dios, que va a hacer una exhortación, va a corregir, va a edificar, va a consolar, va a animar. Y pensándolo así, es un don que puede ir en interacción con muchos otros. Y es un don que abarca las demás cosas. ¿Me explico? Estáis muy callados. Si no se entiende, me paráis y me preguntáis. En este texto también, en el versículo 22 de 1 Corintios 14, Pablo nos enseña además que las profecías tienen un efecto poderoso en aquellos que vienen de fuera, que son inconversos. Dice en el 22, dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos se es convencido, por todos se es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fijaos que está hablando de la profecía y, por ejemplo, dice aquí lo oculto de su corazón. Está en interacción con el don de ciencia. Bien, pero ¿qué está queriendo decir aquí? Si el don de profecía se manifiesta en medio nuestro, es decir, hay palabra específica de Dios que va a edificar, va a exhortar a esa persona, por ejemplo, nueva que llega, que no cree quizás, que no tiene las cosas claras, que no entiende mucho, pero de repente hay una palabra de Dios específica que lo exhorta, lo consuela o lo edifica. Dice que postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por lo tanto, qué importante es la profecía, porque es una muestra clara de la presencia de Dios, es una muestra evidente de que Dios está entre nosotros. Porque ya no es Daniel el que habla, es Dios directamente a esa persona. Esto no significa que
que este don es para manipular al que viene nuevo o para despertar una emoción. Hablamos de una convicción del Espíritu Santo, una palabra específica para esta persona. ¿Cómo opera la profecía bíblicamente? Hemos visto algunos ejemplos. Pero el Espíritu Santo puede inspirar una palabra o puede ser revelada por una visión, como hemos visto, por ejemplo, en estos casos. La palabra puede ser específica y actual, pero será siempre en línea con la palabra ya escrita. Es decir, puede ser que sirva para algo que estamos viviendo ahora, que no aparece en la Biblia, porque Alcira no está en la Biblia, ¿bien? Pero sí que va a ser acorde a la palabra, va a ser algo dirigido por la palabra. El creyente la va a comunicar conscientemente. Es decir, la profecía no es un momento de trance, donde de repente yo ya no me acuerdo de lo que va a pasar después, yo digo una palabra mientras estoy en trance y luego vuelvo y ya, ¿qué dije? No, esto no es la profecía. El creyente la va a dar conscientemente. Y ojo a lo que viene ahora, que es también muy importante. La iglesia discierne y tiene que juzgar la profecía. Y dice en el versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y esto siempre choca un poco porque es como, ¿cómo voy a juzgar yo? ¿Cómo voy a juzgar yo y no me atrevo a juzgar para que nada? Y te viene el versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vamos a diferenciar de juzgar dos cosas diferentes. Una cosa es juzgar personas. Yo no voy a juzgar ni las intenciones, ni la persona que está dando la profecía. Yo no voy a decir, no, esta persona no es de Dios, o esta persona quiere usar esta profecía para... No voy a juzgar a la persona, pero puedo juzgar lo que dice. Sí, lo que sale, la palabra en sí. Como analizar, ¿no? Muy bien. Analizar, comprobar con la palabra si es así o no. De hecho, esto vemos que es elogiado en la palabra. Cuando los cristianos de Berea, cuando Pablo hablaba, iban y consultaban a ver si lo que Pablo decía era conforme a lo que estaba en las Escrituras. Y esto es algo bueno y es algo que nos tenemos que acostumbrar a hacer. Y si la iglesia hiciera esto de una forma práctica, tendríamos menos miedo a las manifestaciones de profecía. Y si además no nos lo tomáramos como una guerra de juicio personal, tampoco tendríamos por qué tener miedo. Es decir, si aquí se levanta alguien y da una profecía, de repente todos, no, ¿cómo se atreve? No, esta persona, no. Juzga la palabra, ¿es conforme a la palabra de Dios? ¿Es correcta? Las intenciones o lo que provoca es lo que hemos dicho, edifica, exhorta, consuela. Y por último, ¿es veraz lo que ha dicho? Porque si dice una barbaridad que es mentira, pues obviamente no. Y si ha hablado del futuro, pues comprobaremos si es de Dios o no, si se cumple o no se cumple. Pero no por eso tenemos que ir juzgando a la persona, juzgamos la palabra que sale. Si cuando Pablo hubiese llegado a Judea no lo hubiesen apresado, pues este Agabo pues no hubiese sido un profeta, no hubiese sido una profecía de Dios. Pero sí ocurrió. Ahora, esto no va a condicionar tampoco lo que nosotros hagamos, y esto es el consejo que quiero poner aquí entre paréntesis. Hay cristianos que van visitando incluso reuniones, o un apóstol, un profeta, alguien que creen en principio que les da una palabra de parte de Dios, para guiar su vida en función de lo que les digan. Es decir, ¿tengo que irme a vivir aquí o no? Y uno va a ver si ora y le dice algo y si parece que la profecía le dice que sí, él mueve todo y se muda y se va. O si no, no me muevo. Y no estoy diciendo que no haya que buscar palabras de Dios, pero Dios te tiene que hablar a ti, aquí en el interior. Tú tienes que saber, porque tú tienes al Espíritu Santo. Y por tanto, Dios te va a hablar a ti. Puede usar una palabra de profecía para confirmarte. Tú sabes que hay algo aquí, o tú estás preguntándole a Dios algo en específico y entonces Dios te habla justo de eso y te da respuesta. Muy bien. Pero no es que de repente alguien llega y tú nunca te habías planteado nada y te dice, Dios te quiere de misionero en la China, y tú, pues no se me había ocurrido, pero me voy. No podemos guiar nuestra vida por palabras de otra persona. Necesitamos guiarnos por el Espíritu Santo. Entonces, cierro el paréntesis. Y esto viene en el tema de analizar. Cuando tú recibas una profecía de alguien que ora por ti y te da una profecía, cuando llegues a tu habitación, te arrodillas, la planteas delante del Señor y dices, ¿esto viene de ti? Si viene de ti, dame paz.
hazme ver que es tu voluntad, y luego vete a la palabra y analiza, y lo que me ha dicho es conforme a la palabra de Dios. Sí, bien. ¿Cuadra con lo que Dios me está hablando a mí? Sí, perfecto, entonces seguimos. ¿Y me edifica, me lleva a cumplir el propósito de Dios que tiene para mí? Sí, bueno, entonces recíbelo como de parte de Dios y sigue adelante. Ahora, no vamos a, si yo digo, esto que he recibido me lleva al propósito de Dios, pues no se parece en nada. Yo no me había ni planteado moverme de aquí, yo no tengo llamado misionero, no hay nada que palpite en mi corazón. Bueno, no pasa nada. La dejas ahí apartada. Si es de Dios, tranquilo, que Dios te va a seguir golpeando para decirte, no, si era yo, nunca, si era yo. Tienes que irte. Así que no tengamos miedo de esto. Uno no tiene que guiar su vida por lo que le dicen, pero vamos a retenerlo todo, vamos a escuchar, vamos a retener lo bueno y vamos a quitar lo demás. Lo que hemos dicho antes, y lo enfatizo, el profeta no pierde el control. De hecho, habla aquí, el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. No es que es una palabra, como hemos dicho antes, de trance, y tampoco es una palabra que la persona no pueda controlar. Y entonces vamos a la otra parte ahora. Si eres tú el que recibe una profecía sobre alguien, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cuáles serían los pasos correctos dentro de una congregación? Yo estoy orando y recibo una palabra para Juan. ¿Cómo actúo? La primera es que no es que de repente no te puedes controlar y te tienes que ir corriendo a Juan a decirla porque no pasa nada, la puedes hasta apuntar. No pasa nada, si tienes mala memoria, la apuntas. Tengo palabra para Juan y lo que sientes que Dios te está diciendo. Y a continuación, lo más interesante y lo más correcto sería, bueno, antes de ir voy a confirmar que esto tiene autoridad espiritual porque es para Juan. Y como yo no conozco mucho a Juan, me voy a ir al pastor o me voy a ir a un responsable de la iglesia y voy a decir, oye, tengo una palabra para tal hermano, ¿cómo lo ves? Y se la enseño. O si me dice, no, dísela directamente, pues perfecto. Y entonces vas a Juan y se la das. Y no hace falta que vayas y digas, el Señor me ha dicho. Que puedes hacerlo, pero no es necesario. Puedes decirle, mira, estaba orando por ti. Me gustaría darte esta palabra. Ora, si es de Dios, recíbelo para ti. Y se la das. Y seguramente, si te digo yo que si vas con esa actitud, Dios te habló. Y seguramente esa palabra va para Juan y va a ser de edificación para él. Así que no tengamos miedo de cuando estemos orando y recibamos una palabra para alguien, de ponerla en práctica. A veces uno dice, no, yo no soy profeta. Estamos hablando de que es un don. Es decir, es un regalo. Y que des una profecía una vez no te convierte en profeta. Pero Dios puede usar a cualquiera de nosotros en este don. Así que, recordando lo que hemos dicho antes, tenemos que empezar a orar buscando activamente este don, que se muestre entre nosotros, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que haya profecía, que haya palabra de Dios de unos a los otros. Y vamos a ver cómo somos edificados de una forma especial cuando esto es así. Así que no tengas miedo, tú estás orando por alguien, te viene un pensamiento sobre alguien y tú dices, Señor, ¿esto es de ti o no? Es la primera vez que me pasa, no tengo ni idea. La apuntas, vienes y hablas conmigo. Oye, he pensado esto. Y si no es antibíblico y se ve correcto, te voy a decir, adelante, ve y habla con el hermano. Y con mucha humildad te acercas y se la das. ¿Sí? ¿Podemos ir practicando con esto? Porque no es practicar en plan de vamos a fingir o vamos a provocar. Tú no puedes provocar nada, la palabra te viene. Pero lo que muchas veces sí hacemos es retenerla. Porque no tengo confianza, porque tengo miedos, porque pienso que son pensamientos míos, porque creo que... Y uno al final se pone tantas preguntas que ya no le dejamos espacio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a aparecer en forma física, normalmente no va a ser así, y te va a decir, escucha, esto es lo que yo te voy a decir, normalmente va a ser de otra forma. Entonces, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios se mueve en orden, no en caos. Por eso termina diciendo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso en el texto del capítulo 14 también habla de que se levanten 2 o 3 y profeticen. Vamos a leerlo. Está en el versículo 29. Muy bien, vamos ahí. Dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y fíjate cómo sigue.
Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos, y fíjate en este verbo, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y esto es interesante pensarlo, porque es decir, hoy hay que dar oportunidad de que todo el mundo pueda profetizar. Es decir, si tú escuchas una profecía y en ese momento Dios también te da una palabra, bueno, es bueno que lo compartamos porque es bueno que todos aprendamos y todos seamos exhortados. Así que al final Pablo lo que está queriendo decir aquí es buscar profetizar todos. Esto no es para un elegido en especial. No es para alguien que tiene el estatus y va a ser el profeta de Esperanza Viva. Esto es para nosotros, para todos. Porque todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser exhortados. Todos podemos aprender en esto. Seguimos. ¿Cómo diferenciar profecías verdaderas de falsas? Pues bueno, ya hemos dicho algunas cosas antes, pero la primera es que si es profecía verdadera va a edificar, va a exhortar, va a consolar. Se va a someter a la palabra de Dios. Una profecía verdadera, y ojo a esto, no va a tener miedo de ser juzgada, en el buen sentido, de ser analizada. Uno no va a rebotarse porque alguien diga, a ver, vamos a ver si esto es conforme a la palabra. La profecía verdadera va a glorificar a Dios, siempre. Y la profecía verdadera, el fruto de lo que está diciendo, produce un fruto espiritual y un fruto conforme a lo que está en la palabra. Sin embargo, la profecía falsa lo que va a hacer es manipular a las personas. ¿Para qué? Para guiarlas un poquito conforme a mi conveniencia. Normalmente, cuando son profecías falsas, buscan o dinero o fama, de alguna manera. Además, normalmente estas profecías causan más confusión que paz. No llevan a ningún arrepentimiento y además normalmente es el profeta el que es exaltado. Por tanto, podemos analizar estas situaciones si tú ves que la gloria se la lleva el profeta y no Dios, que no está llevando a las personas a un encuentro con Dios, sino que al final todo lo que hablamos es de dinero, de oportunidades, de fama. Uno puede sospechar y decir, todo no huele bien. Y antes de terminar, quiero hablar sobre la diferencia un poquito de la figura del profeta del Antiguo Testamento y qué sería el profeta en el Nuevo Testamento. Y mira, estos no son temas fáciles y luego podemos compartir opiniones porque hoy en día incluso hay diversidad de iglesias que piensan diferente y hay discusión en esto. Pero lo que tenemos claro es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios levantaba a un profeta, era alguien que hablaba en su nombre y normalmente era alguien especial, reconocido, alguien apartado, alguien que la gente conocía, que Dios hablaba a través de ellos, sobre todo los más importantes. Llega a un punto que, por ejemplo, que decía que Dios no dejaba caer ni una palabra de ellos en tierra. O sea, era algo que ellos hablaban y Dios hacía, porque tenía que respaldar la figura que estaba poniendo. ¿Es así hoy en día? ¿Funciona de la misma forma? En ese momento los reyes consultaban al profeta cuando tenían que tomar decisiones. En ese momento las personas cuando tenían, por ejemplo, un problema, visitaban al profeta para que Dios hablara a través de ellos. ¿Cuáles serían las diferencias principales entre antes y ahora? Pues mira, Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hemos tenido ahora la manifestación de Jesucristo. Antes no tenían esto. Además tenéis que pensar que la única palabra escrita que había en tiempo de los profetas era la Torá. Solamente los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hasta ahí. Era todo lo que estaba escrito. Y los profetas hablaban con palabra de Dios, con palabra específica, pero se basaban ya en esta palabra de la Torá. Si no era conforme a la Torá, evidentemente no era palabra de Dios. Esto respaldaba a un profeta de la época. Pero al mismo tiempo, como
Dios había querido revelarse a Israel y que todos pudieran acercarse a Él, y esto lo vemos en Deuteronomio, que Él quiso hacerlo, pero el pueblo no quiso, entonces tuvo que seleccionar a hombres específicos en los que relacionarse. ¿Qué pasa con Jesús? Cuando Jesús muere se rompe la barrera del lugar santísimo, ya no necesitamos ahora gente especial que nos lleve o que hable en nombre de Dios. Todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, todos nosotros podemos recibir palabra de Dios. Yo no necesito ir a consultar a alguien para que me asesore en cuanto ora tú por mí y a ver Dios qué te dice a ti. Tú puedes ir a la presencia de Dios directamente y Dios te puede hablar a ti. Entonces, en ese sentido hay una pequeña diferencia. ¿Los profetas hoy en día existen? Sí. ¿Es un ministerio del Nuevo Testamento? Sí. Y Dios habla a la iglesia, pero es algo para edificación, para apoyo, es algo para que la iglesia sea confirmada en la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Pero no es algo de lo que depende ni tu vida ni mi vida, no es algo no es gente que de repente es especial a que tengo que consultar para tomar decisiones, porque ahora tenemos un factor clave que no tenían en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis quién es? El Espíritu Santo. Fijaos que este don, ahora que viene con el Espíritu Santo, es un don dado a los creyentes y por tanto esta profecía que antes tenían que ir a buscar, te la puede dar Dios a ti, ahora. Y esta yo diría que es la diferencia principal del Antiguo Testamento a ahora. Antes eran hombres y mujeres especiales, porque también había mujeres profetizas, especiales a la que el pueblo iba y consultaba, y el pueblo iba y buscaba. Y claro, las figuras de profeta que hoy se levantan y que van así como con fama por ahí, quieren rescatar un poquito esta figura del Antiguo Testamento, del profeta que era consultivo, que la gente tenía que buscar, que la gente iba a consultar, que los reyes iban a hablar para que Dios les respondiera a través de él. Pero yo creo que hay una diferencia clave y es esta que hemos hablado. Ahora tú y yo tenemos acceso directo a Dios. Y el Espíritu Santo nos habla a todos. Por tanto, el profeta está así y funciona así y edifica la iglesia así. Pero ya no es esa persona de referencia a la que yo necesito ir sí o sí para que Dios me conteste. Tú y yo tenemos acceso directo. ¿Esto se entiende? Hay un texto en Jeremías que es bastante, que habla un poquito de esto. Dice en Jeremías 31, 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perderé la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y aquí está hablando de que ahora su palabra, Cristo mismo, habita en nosotros. Y ya no es que tengo que ir a otro a que me revele a Dios, ahora Dios está viviendo en mí. Es Dios en nosotros. Y por tanto, y concluyo con esto, ¿todos nosotros podemos tener acceso al don de profecía? Sí. ¿El Espíritu Santo quiere hablar? Sí. Y tenemos que poner oído para que Él pueda usar este don en medio de la congregación. Es necesario y el apóstol Pablo nos anima y ojalá que todos profeticemos. ¿Hay una figura de profeta, aquel que desarrolla este ministerio de una forma especial? Sí. ¿Es alguien a quien yo necesito sí o sí consultar para tomar decisiones, sí o sí consultar para ver qué es lo que Dios tiene para mí? No. Es decir, Él puede respaldar y puede confirmar lo que Dios ya me está hablando a mí y me sirve de seguridad, de sello, pero no podemos guiar nuestra vida por personas que digan tener este don, que puede ser que sea verdad, pero no podemos depender de estas personas para llevar nuestra vida cristiana. ¿Sí? Bien.